y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de opinión Democracia queremos recibir en estudios al candidato a la alcaldía de Quito, Andrés Páez. Lo hemos invitado hoy, esta noche, debe cerrarse la campaña formal y este domingo las elecciones. ¿Cómo se cierra esta campaña? Es importante conocer. Más allá de lo que se ha criticado, y es indudable, en donde en esta campaña ha habido el uso de recursos lícitos, pero también ilícitos, sin controles electorales, con una condenable guerra sucia, provenga de donde provenga, con audios, denuncias falsas en las redes sociales, en lugar de lo que quieren los ciudadanos, construir y dignificar la práctica de la política y trabajar al unísono en la búsqueda de soluciones a los problemas acuciantes de inseguridad, movilidad, económicos, sociales. ¿Cómo cierra la campaña Andrés Páez? ¿Cómo capitalizar? Si vemos también, no podemos hablar de encuestas, pero sí todavía de indecisión. ¿Cómo lograr que los indecisos se definan, por un lado, libremente, pero con un voto informado, reflexivo, responsable, y ejerzan un voto útil? Y aquí quiero volver a un tema que lo hemos recordado aquí en la revista de Opinión Democracia, lo que sucediera hace 4 años, en donde es indudable que hubo chimbadores que simplemente por sus ambiciones lo que hicieron es perder, pero favorecieron al ganador de la tendencia contraria. ¿Cómo cierra la campaña y qué ha significado esta campaña? Doctor Andrés Páez, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un gusto estar aquí en los estudios de Radio Democracia. Un saludo a los distinguidos oyentes. Ayer tuvimos una jornada de cierre en el Distrito Norte, en Chimbacalle. Hoy en la noche cerraremos a las 7 de la noche en la Plaza del Teatro. Evidentemente vamos a continuar en el operativo del control electoral durante viernes, sábado y domingo, durante todo el día, porque no vamos a dejar que nos escamoteen la victoria que está cerca, sin duda, y así lo vemos. Yo veo que ha habido una proyección importante de nuestra campaña, que sin duda, de acuerdo a todas las mediciones que hemos revisado, mediciones serias, por supuesto, no hechas con el hígado, ni hechas tampoco en el computador de algún asesor, de algún perdedor que se creía predestinado. Lo que nosotros hemos es analizado con frialdad las cifras, y es evidente de que hemos logrado llegar a la punta, y que esa punta la estamos disputando con el exalcalde Yunda. Y también es evidente que hay un crecimiento del candidato del correísmo. Yo tengo que decirlo. No estoy revelando encuestas, estoy simplemente revelando una tabulación que hemos hecho de varias encuestas. Entonces, yo veo que la definición que se viene es entre el exalcalde Jorge Yunda, el candidato del correísmo, y Andrés Páez. Eso está clarísimo. Entonces yo tengo que acudir ahora a la conciencia de los ciudadanos para realmente invocarles el voto útil por varias razones. Primero, la capacidad de crecimiento del exalcalde Jorge Yunda es mínima. Algo más de capacidad de crecimiento tiene el candidato del correísmo, que por cierto ha capitalizado algunos votos de los errores de otros candidatos, especialmente de los difamadores. Y luego está mi candidatura por encima del candidato correísta, por cierto, pero como la clara opción de la tendencia. Así que si es que no hay un voto útil que se vuelque a mi favor, considerando la incapacidad de crecimiento del exalcalde Yunda, probablemente eso le proyecta con opciones al candidato correísta. Eso es lo que la gente tiene que analizar al momento de votar. Si es que
quieren un candidato correísta, que sería la cosa más abominable. Imagínense en el retorno del barrerismo al municipio y el retorno del correísmo a Quito, que sería una cosa absurda, bárbara, en una ciudad que ha sido la capital del anticorreísmo nacional. O quieren una opción nueva, fresca, una opción experimentada, comprometida, que ha dado testimonio de lucha en las calles por la defensa de los intereses de la patria y especialmente de Quito. Entonces, en este momento nosotros vamos a enfocar la campaña en el voto útil, porque efectivamente necesitamos que la gente, dejando de lado ciertas afinidades o ciertas simpatías por otras candidaturas, realmente afiance la opción democrática para dirigir a Quito, que la representa y encarna en este momento de la campaña Andrés Páez. 3 días antes de las elecciones es evidente que es Andrés Páez quien tiene la real opción de llegar a la alcaldía, pero no descuidemos a los rivales que están más o menos en posiciones, aunque en un caso un poco todavía distante, el caso del candidato del correísmo, empatados con el exalcalde Yunda, pero siempre la gente tiene que pensar qué es lo mejor para la ciudad. Esta es una responsabilidad de la gente y yo le pido a la gente que reflexione y que se dé una oportunidad a sí mismo de tener la ciudad que merecemos. Doctor Andrés Páez, usted ha puesto en la escena 3 candidatos. El uno, ¿qué hay que decir a los electores? El uno, por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que no ha podido ser ejecutoriada y que algún día se ejecutoriará, a pesar de que la ley electoral, Código de la Democracia, da 3 días para que se ejecutaría una sentencia. Simplemente es una vergüenza que se guarden y no ejecutorían. Es decir, el candidato Yunda no podría, y eso lo han dicho expertos reconocidos, ex autoridades del máximo organismo electoral, no puede ejercer la alcaldía. Llevaría a un suspenso, a una incertidumbre en el supuesto caso que sea el favorecido en las urnas. El otro candidato, estamos viendo que la Fiscalía General está investigando de ese movimiento que respalda al otro candidato, de ese movimiento, me remito y me refiero al movimiento. Hay candidatos en Esmeraldas, en Manabí, en el Oriente, que están vinculados a la narcopolítica, por un lado. Y por otro, no olvidar que en los hechos de octubre 2019, junio 2022, fueron protagonistas concejales de la lista 5, invocaron al caos en Quito en junio del 2022. ¿No es bueno advertir esos 2 escenarios que usted ha puesto en la mesa? Sí, por supuesto. A ver, vamos aclarando el tema del exalcalde, el doctor Jorge Yunda. La sentencia de él está en firme, en el sentido de que no se puede modificar, porque lo que hay respecto a esa sentencia es un recurso horizontal de aclaración. Eso significa que no puede, jurídicamente no puede variar la sentencia que dispone que él pierde los derechos de ciudadanía. Eso no se puede modificar. Curiosamente, el Tribunal Contencioso Electoral, yo no sé si es que es un tribunal de justicia o un tribunal de otro carácter, porque debió haber despachado ya el pedido de aclaración propuesto, legítimamente por cierto, por el doctor Yunda, porque él como parte procesal tenía derecho a presentar ese recurso. No podemos objetar esa posibilidad procesal que él tenía y de la que hizo uso. Entonces, el hecho de que se despache el recurso horizontal de ampliación no significa que la sentencia en ningún caso vaya a ser modificada. Es imposible jurídicamente que la sentencia diga lo contrario de lo que actualmente dice. Y lo que actualmente dice es que el exalcalde Jorge Yunda perdió los derechos políticos. Me parece que la sentencia dice por 2 años, algo así, ¿no? En los otros casos, yo quiero refrescar la memoria de la ciudadanía. En octubre del 2019, Quito fue acosada por un ataque terrorista. No hay que darse las vueltas. Terrorista, claro. El Código Penal de inspiración chavista y el garantismo chavista que encarna el Código Penal seguramente
establecieron los vericuetos suficientes para que no se pueda acusar por terrorismo, aunque la fiscalía al comienzo acusó por ese delito. Luego fue variando la fiscalía hasta que se dio la malhadada amnistía por parte de la Asamblea. Luego, en junio del 2022, nuevamente se produjo un ataque en contra de la capital. Y ahí yo quiero, Miguel, si me permite, hacer una precisión. Es importante que los quiteños que van a sufragar el domingo hagan un recorderis, un recuento de lo que pasó en junio del 2022 y determine quiénes fueron los que estuvimos en las calles en defensa de la capital y dónde estaban los otros. Porque yo tengo que honradamente reconocer que estuvo en las calles Patricio Alarcón, estuvo en las calles Andrés Castillo, los dos son candidatos de otra lista, pero merecen que se les mencione. Estuvo también en una o dos ocasiones Eduardo del Pozo, que también es candidato, y estuve yo. ¿Y el resto? El resto, el uno seguramente ha de decir que ha estado con COVID, el otro dijo que la ñaña no le dejó salir, el otro dijo que no podía salir de la urbanización. Bueno, el asunto es que con estos pretextos la gente puede en este momento hacer una valoración y decir, si es que tanto aman a Quito, ¿qué estaban haciendo en junio del 2022? ¿Por qué no asomaron a defender a la ciudad? Porque a Quito no se le defiende en Twitter, Miguel, a Quito se le defiende en las calles con lo que hicimos. Yo con un sistema de comunicación en donde con mi personaje, Miguel, logramos liquidar la desinformación de ISA y de la CONAIE, y con mi presencia en la Chiris y con la organización de las caravanas que vinieron de San Antonio, de San Rafael, de Lumbicí, de todos los valles, con eso logramos demostrarle y darle una medida de fuerza a ISA diciéndole no te vamos a entregar la capital, y no le entregamos la capital. Y nosotros estuvimos al pie de la defensa del sistema democrático. Los otros estaban seguramente chateando o viendo las noticias de cómo se desenvolvía el paro, comiendo canguil y cola, más o menos así. Yo le pido a la gente que haga ese análisis, porque la política es profundamente testimonial. La política es un acto de testimonio de vida. Y yo he dado un testimonio de vida de estar al servicio de la gente y de estar al servicio del país y de estar al servicio de la defensa de Quito, porque yo también me arriesgué, a mí también me amenazaron y me han acosado, incluso en lugares públicos me han acosado, gente vinculada a los terroristas que atacaron Quito. Y recuerden, quiteños, que en octubre del 2019, una de las personas que encabezó el ataque terrorista contra Quito fue Paola Pavón. Recordemos eso con claridad. Paola Pavón, por eso estuvo presa, por eso estuvo procesada. Y cuando estaba ya en instancias de ser juzgada, curiosamente los jueces metieron en el congelador el proceso de ella y de Virgilio Hernández y de Cristian González. Metieron en el congelador, esperando a que la Asamblea les dicte la amnistía. Ahora quedaron en la impunidad los jefes terroristas del ataque contra Quito en octubre del 2019. Paola Pavón fue jefe del terrorismo en contra de Quito. Y ahora la señora pretende, con los votos de los quiteños, ser prefecta de Pichincha. ¿Votos del correísmo? Pues, claro. O sea, ella quiere los votos no solo del correísmo, sino de otras personas. De la lista 5. Sí, claro. Y la señora quiere volver a ser prefecta de Pichincha con los votos de los quiteños a los cuales ella provocó un ataque terrorista, provocando además enormes pérdidas. Quiteños, por favor, hay otras opciones. ¿Se puede endosar, para en el caso de la prefectura? alcaldía de Quito, se puede endosar eso de lo que pudiera suceder en la capital? Bueno, en el caso del correísmo, todos los militantes del correísmo aplaudieron el ataque terrorista de octubre del 2019. También lo hizo el actual alcalde, el actual candidato a la alcaldía. Y también aplaudieron el ataque terrorista de junio del 2022, por supuesto. ¿O no se acuerdan, quiteños, cómo el ex dictador desde Bélgica o desde Caracas o desde México hacía alusiones a favor del ataque terrorista en contra de Quito y le elogiaba a ISA
todos los días y le alentaba a que siga y recrudezcan los ataques contra la capital. Es un escenario similar que pudiera vivir Quito, de llegar el correísmo de nuevo a la alcaldía. Bueno, el problema es que cuando vengan los ataques terroristas les van a salir de nuevo a dar café con roscas para que entren nomás y destruyan la ciudad. Al contrario de lo que yo he dicho, cuando vengan a atacar Quito, yo saldré a defender la capital e instrumentaré todas las acciones para que efectivamente defendamos la capital de esas atrocidades. Eso no voy a permitir. Por cierto, todos pueden venir a protestar. Nosotros les otorgaremos los permisos, pero por supuesto, les daré motos de la AMT para que les acompañen, para que no interrumpan el tráfico, pero para que vayan con seguridad los manifestantes que caminen por la ciudad, por supuesto. Pero me rompen un vidrio, me pintan una pared, o atacan a un quiteño, o dañan el patrimonio público y privado y se topan conmigo. Yo no voy a permitir abusos en contra de Quito. Así como reclamé en junio del 2019, ahora lo vuelvo a decir, en junio del 2022 reiteré la defensa a Quito y ahora como alcalde de Quito voy a defender a nuestra ciudad y vamos a establecer un cuarto de mando y vamos a blindar la ciudad de los ataques. En cambio los otros seguramente saldrán a abrazarse como compadres que son y dirán ataquen nomás Quito. Es que, a ver Miguel, Quito es un objetivo paramilitar. Hay que entender que esto es un tema de carácter político ideológico. Detrás de esto están los cultores del presidente Gonzalo, el líder de Sendero Luminoso del Perú. Ellos son los que están detrás de todos estos ataques terroristas y con mucho financiamiento. Y eso hay informes por montones que los tiene el propio gobierno. ¿Y ese pudiera ser el escenario de triunfar el correísmo en Quito? Bueno, evidentemente, pues, porque se dan palmaditas en el hombro entre ellos. ¿O no recordamos que los antiguos terroristas que actuaron aquí en la época de Alfaro Vive, después andaban de ministros con chofer, con sirena en el carro y con guardaespaldas? No estoy mintiendo, yo estoy diciendo lo que efectivamente fue. Yo sé que les disgusta que les diga, pero les volveré a decir, porque efectivamente fue así. Entonces, Miguel, la decisión de los quiteños para el día domingo también tiene que enfocar esto de ver la parte testimonial de los candidatos y decir muy bien, ya, bonito, todo lo que plantean está bonito, a ver, ya, pero ¿y dónde estaban en junio del 2022? ¿Qué es lo que han hecho en el curso de su vida para defender al Ecuador, para defender a Quito de la permanente agresión en contra de la capital? Porque aquí durante 10 años de la década saqueada también hubo una permanente agresión. Aquí lo que se pretendió es acabar con Quito por una razón. Quito es la única ciudad del Ecuador que tiene una capacidad de autoconvocatoria. Eso la pone en el imaginario nacional como la ciudad de la rebeldía. Aquí se dio el primer grito de la independencia y aquí se dio un sinnúmero de revueltas, desde las alcabalas, la de los 4 días, la gloriosa del 28 de mayo de 1944 y innumerables revueltas y rebeliones cívicas en donde el pueblo se autoconvocó. El miedo de la dictadura en la década siempre fue la autoconvocatoria de Quito. Recordemos que cuando nos quisieron despojar de la propiedad privada, disfrazándole de ley de herencia y plusvalía, nosotros los quiteños, liderados por mí, por cierto, salimos a las calles y el dictador tuvo que dar marcha atrás y dejar sin efecto la ley de herencia y plusvalía, el proyecto de ley de herencia y plusvalía, y así defendimos la propiedad privada de los ecuatorianos. Esa capacidad de autoconvocatoria del pueblo quiteño siempre ha sido el terror de los tiranos, especialmente del último dictador que tuvimos durante 10 años. Y por eso trataron de liquidar, por eso cambiaron el himno a Quito, pues. Por eso acabaron con las fiestas de Quito, porque había que acabar con todos los elementos iconográficos de la cultura de Quito. Y ellos quieren volver a la alcaldía. Porque había que disminuir al mínimo los valores de la ciudad. Esto se hizo durante la administración de Barrera y, por supuesto, Pavel Muñoz era el director de planificación de la administración de Barrera. Esa es la verdad, no es un asunto personal, no es un insulto. Lo que estoy diciendo es simplemente un recuento de la historia. Pavel Muñoz fue el director de ese municipio que recibió a la alcaldía con 7,000 empleados y 4 años después, cuando se fue Barrera, para la alegría del pueblo de Quito, ciertamente que se haya ido, cuando se fue Barrera eran 14,000, Miguel. Duplicaron el tamaño del municipio de Quito en 4 años de correísmo. Le pregunto a la gente si es que quieren que eso vuelva a pasar.
Eso es muy importante. ¿Quieren que vuelva a pasar eso o quieren que el municipio esté encabezado por un patriota que ha liderado las grandes manifestaciones de protesta en contra de la dictadura durante los últimos años y que ha defendido a la capital? Bueno, es feo hablar de uno mismo, pero estamos en una instancia electoral en donde no me queda otra opción que hacerlo, porque además lo que yo hago es repetir lo que la gente dice. Eso es lo que la gente dice y me lo dice por donde voy. Doctor Páez, a propósito del caso de quien fuera alcalde de Quito y la acción del Tribunal Contencioso, por cierto, no quiero profundizar, ya se ha hablado de eso, se les podría pedir cuentas por el incumplimiento de autoridad competente, el incumplimiento de una norma como la ley electoral, un juicio político a los del Tribunal Contencioso Electoral. Por cierto, esto va a tomar su tiempo y además, dentro de un proceso electoral no se les puede llevar a juicio político. Este momento será materia de luego. Usted habló del voto útil. ¿Qué significado tiene el voto útil en Quito? O sea, aquí encuestas que no podemos mencionar, no lo vamos a mencionar, pero sí decir que hay un gran porcentaje de quiteños y ecuatorianos residentes en Quito que no han decidido el voto. ¿Qué significa? Para no caer en lo que hace 4 años ya ocurrió. Luego vinieron los arrepentimientos porque chimbadores que se presentaron simplemente minaron a candidatos de la tendencia y beneficiaron al ganador de la tendencia contraria. ¿Qué significado tiene el voto útil este momento? ¿Cómo captar eso para no desperdiciar el voto? Voy a poner un ejemplo. Hace 8 años yo tenía simpatía por un candidato X, pero terminé votando por Mauricio Rodas para derrotarle al correísmo. Y hice lo correcto. ¿Por qué? Porque no era su candidato, pero no era mi candidato útil. Pero este otro candidato, con quien tenía una relación personal de amistad, nunca se enteró siquiera de eso. Ahora, 8 años después, se entera. ¿Pero por qué? Porque yo tenía que votar pensando en el interés de la ciudad. Y dejarlo a Barrera de alcalde hubiera sido una tragedia todavía peor para Quito. Entonces tenía que votar por el candidato que estaba en capacidad de vencerle al correísmo, que fue Mauricio Rodas, y que se proyectó. Las luces y sombras de su administración son materia de otra discusión. Pero yo estoy contento y satisfecho porque sacrifiqué el voto de mi simpatía y lo cambié, mi propio voto, por un voto útil. Para que no continúe el correísmo en la alcaldía. Por un voto útil. Ahora lo que la gente tiene que hacer, en mi opinión, es votar de tal manera de que no regresen los que ya tuvieron su oportunidad en el municipio y no regresen los que durante 4 años destruyeron a Quito. Esa es la opción que tiene la gente en este momento. Es decir, no desperdiciar el voto por candidatos que no tienen. Y además decirles que, supongamos, ¿no?, que Juan tiene una simpatía o una amistad personal con la candidata Carlota, ¿no? Le puedo asegurar a Juan que Carlota nunca se va a enterar de cómo votó. Pero él en su conciencia sí va a estar contento y conforme de haber votado de manera útil para darle a la ciudad un respiro, porque eso es lo que Quito necesita, un respiro, una oxigenación, porque son 12 años de abandono de las administraciones municipales, son 12 años de Quito sin liderazgo. La situación de Quito es en extremo dolorosa, en extremo difícil. Llevamos 12 años sin respiro, sin liderazgo, una ciudad venida a menos, abandonada, descuidada, con focos de miseria extrema. Realmente es crítica la situación de la capital. Les pido por favor que piensen en eso, porque no es un voto por Andrés Páez, es un voto por sus hijos, es un voto por la ciudad, por el destino de Quito, porque regrese a ser la carita de Dios, el eje del país, porque estamos rezagados, nos dejaron a la saga, tenemos que volver a la vanguardia, porque hay que recuperar el centro histórico, la economía de la ciudad, porque hay que combatir a la delincuencia. No se combate a la delincuencia con
con lisonjas, ni con caritas felices, ni con emoticones. A la delincuencia se combate con temperamento, con carácter, con fuerza, con decisión y sabiendo cuál es el problema de fondo, porque yo soy el único candidato que ha dicho, todos coincidimos en que hay que poner ojos de águila, ayudar a la policía, etcétera. Yo soy el único que ha dicho que el problema de fondo es el Código Penal, que la policía hace un operativo en el centro histórico 2 meses para detener a unos venezolanos con metralleta, con subametralladora, y 2 meses después tiene que hacer otro operativo para volver a agarrar a los mismos venezolanos que ahora ya tienen fusiles. El problema de fondo de la inseguridad está en el Código Penal. No es competencia del municipio. Me dicen, bueno, pero vamos a promover ese proyecto e ir 500,000 de quiteños un día a la asamblea a decir, carajo, aquí nos aprueban la ley a favor de la gente honrada y trabajadora, dejen de votar por los delincuentes, acabemos con el garantismo chavista. Ese es el liderazgo que Quito necesita. Entonces, los quiteños tienen que pensar en eso, de que sus problemas no se resuelven por simpatías personales. Los problemas se resuelven por votando por la persona que realmente tiene la opción de vencer, de derrotar a estos grupos que, más que políticos, han terminado demostrando que son grupos mafiosos enquistados en la política. Lo que usted dice, doctor Páez, significa que en el voto útil sería no desperdiciar el voto por quienes supuesta o realmente no tienen aspiraciones, y que no ocurra lo de hace 4 años. O sea, tienen aspiraciones, pero no tienen opciones. Ya. Y por cierto, no es nada personal con ellos. Tengo enorme consideración por los restantes 10 candidatos. Hay uno que no merece ninguna consideración. Con eso ya somos 12. Pero yo tengo enormes consideraciones por Patricio Alarcón, por supuesto, estuvimos juntos en las calles, por la señora Coloma, pero por supuesto tengo ¿Y cuál enormes es ese que no tiene consideración? Con el tipo que comete la miseria humana de invocarle a mi madre fallecida para insultarla durante la campaña electoral. Me refiero a Pedro Freile. O sea, le menciona a mi madre. El que sacó los audios 4 años después. Claro, en una entrevista le menciona a mi madre y la denigra. Mi madre está fallecida hace más de 1 año. Él estuvo en el funeral de mi madre. ¿Cómo se puede justificar que una persona le ofenda a la madre difunta de otro candidato? Miguel, eso ni en el correísmo me hicieron eso. Ni en el correísmo hicieron una cosa de esa naturaleza. ¿Cómo como familia, cómo no nos vamos a sentir ofendidos que un miserable hable de esa forma de mi madre difunta? Por eso no es objeto de ninguna consideración de mi parte. Porque esto no se puede justificar. Claro, y en el resto, más allá del derecho que Patricio, tienen para estar en una papeleta. Incluso me vi ahí que Patricio me ha soltado, hay unos TikTok medio raros, pero bueno, yo comprendo, esto es una campaña electoral, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Claro. Eso es otra cosa, a insultar a un pariente muerto, ¿no? Eso es otra cosa. Pero en el voto útil que usted ha insistido esta mañana, ¿qué significado tiene para captar, qué mensaje para captar a ese electorado que aún puede estar indeciso para el domingo? Bueno, tenemos que salvar la ciudad. Y yo le insisto a la gente, este no es un voto personalizado, no es por Andrés Páez, no. Es un voto por la persona que le puede ganar al correísmo y que está a centímetros de ganarle al correísmo y que está a centímetros de derrotar al exalcalde que ya tuvo su oportunidad. Esa es la verdad. Miguel, lo peor para un político es mirarse a un espejo y mentirse. Mandarse a hacer una encuesta es lo mismo. O no leer las encuestas con objetividad es lo mismo. Yo, aparte de abogado, soy sociólogo y sé leer las encuestas. Y cuando yo leo las encuestas veo claramente lo que ha sido matizado al inicio de esta entrevista. Estamos empatados con el exalcalde Jorge Yunda en el primer lugar. En algunas encuestas yo primero, en otras Jorge Yunda primero. ¿Por qué? Porque la forma de preguntar es diferente. En las encuestas con papeleta yo cobro mayor fuerza, con papeleta simulada, ¿no? Uh-huh. En las otras encuestas, en donde son preguntas abiertas, yo tengo un menor desempeño, digamos. Y luego viene el candidato del correísmo. Esa es la verdad. Entonces,
Este es el momento en donde los quiteños tienen en sus manos la opción de vencer al correísmo. Una vez más Quito vence al correísmo. Eso es lo que el domingo en la noche tenemos que festejar diciendo, una vez más Quito venció al correísmo. Y también tienen los quiteños en este momento la opción de derrotar al exalcalde que tuvo su oportunidad y cuyos resultados han sido ya escrutados por la sociedad entera. Entonces, esto no es un tema personal. Yo hago un llamado para que efectivamente en este momento tomemos esa posición de defensa del país, de defensa de la sociedad. Ahora, si no se ejerce un voto útil que se ha invocado, ¿cuál sería el escenario? Para que los quiteños también indecisos sepan, bueno, el escenario con el candidato que va de nuevo a la elección, que no puede ejercer la alcaldía, podría ser un lío jurídico, como dicen los expertos, y el otro volver al correísmo que hay una experiencia de 10 años que le hizo tanto daño al Quito y al Ecuador. Es que... ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo vislumbra de ocurrir eso? Nosotros digamos que estaríamos distribuyéndonos los votos entre quien habla, Andrés Páez, la señora Luz Helena Coloma y el ingeniero Patricio Alarcón, ¿no? Si es que nosotros mantenemos ese fraccionamiento, yo pierdo potencial para seguirle remontando en la votación al exalcalde Jorge Yunda. Y por su lado, el candidato del correísmo está cosechando de los errores del candidato socialista y al parecer es el que más aprovecha de esos errores en su desempeño electoral. En consecuencia, si es que yo no capitalizo el voto útil como es mi obligación hacerlo en estos 3 días que quedan, tal vez por la capacidad de crecimiento tan baja que tiene el exalcalde Yunda, porque ha llegado a un techo que le ha sido difícil de superar, él no va a tener la posibilidad de remontar ya su propia proyección y quizá con alguna mejor posibilidad venga surgiendo el candidato del correísmo. Entonces, si no capitalizamos el voto útil, puede terminar el correísmo apropiándose del municipio de Quito. Esa es la verdad. ¿Cuál es el escenario? Le preguntaba. ¿El escenario con eso? ¿Puede volver este año la dirigencia indígena y aquí no solamente, otra vez no solamente eso? Pues a ver, políticamente, ¿cuál es el interés del exdictador? Al exdictador no le interesa ganar la alcaldía de Loja, no le interesa ganar la alcaldía de Sucumbí, del Lago Agrio, tampoco le interesa ganar la alcaldía de Cuenca o de Ibarra, porque el centro de la política está aquí en Quito, el epicentro de la política está en la capital. Al exdictador lo que le interesa es el control de la capital. ¿Por qué? Porque además va a estar apenas a 50 metros al frente del presidente de la República, pues. Y desde el municipio comenzar a levantar una auténtica barricada en contra del presidente de la República, a quien, más allá de sus errores, de sus luces y de sus sombras, nosotros tenemos la obligación de ayudarle. Por eso yo he dicho, en la consulta voto yo 8 veces sí, porque yo voto por la República y no por el crimen organizado. Entonces, de la misma manera, más allá de los inconvenientes que puedan estar en el entorno del presidente Lasso, hay que ayudarle al presidente para que saque el país adelante, porque en materia económica se están haciendo algunas cosas buenas y hay que apreciarlas. Pero ¿qué significaría para el presidente Lasso tener cruzando la Plaza de la Independencia, al frente nada más, al exdictador, armando una barricada política e incluso una barricada física en contra del Poder Ejecutivo? Esto es lo que también tenemos que ver. Y no es que yo quiera ser apocalíptico por ganar unos votos. No, yo soy objetivo en esto. Nosotros hemos tenido una vocación de lucha contra la dictadura y ahora contra el exdictador. ¿Por qué? Porque entendemos que detrás de esa dictadura y del exdictador se lucubran los intereses más execrables relacionados incluso con la narcopolítica. No es asunto que yo lo mencione. Así lo han reportado varios medios de comunicación y así ha quedado en evidencia, ¿no? Las relaciones. Hay investigación en la Fiscalía. Pero hay investigaciones sobre el tema. Entonces, yo sí creo que el voto que hay que orientar es precisamente un voto patriótico, cívico, de amor a Quito, porque es un voto más allá de un candidato, de una lista, es un voto por el futuro, por la familia, un futuro
que tiene que ser de bienestar y de progreso. Entonces la gente sí tiene que mover su votación pensando precisamente en ese derrotero que es la familia, el bienestar de las familias, nuestro derecho a progresar, y que no volvamos a tener la mala experiencia que tuvo Quito durante la administración Barrera. Solamente insisto en esto, ya que hayan cambiado el himno a Quito, es la muestra de la estupidez en grado superlativo, pues. O sea, solamente porque se le menciona a España, por favor, ¿de dónde vienen los cabildos, pues? La institución de los cabildos, ¿de dónde viene? De España. ¿De dónde viene la religión católica? De España. ¿De dónde viene el idioma español? De España. O sea, por favor, querer borrar la historia por fanatismos ideológicos es una estupidez. Por favor. Y cambian el himno. Y ahora los niños nos hemos topado con ese caso. Unos cantan como tiene que cantarse con nuestro himno de Quito, el escrito por Monseñor Bernardino Echeverría, y otros cantan una estrofa escrita por un señor que se pegó los tragos una noche y escribió cualquier pendejada. O sea, la verdad es que esa administración es la más abominable, sobre todo porque eliminaron las fiestas de Quito, eliminaron los elementos iconográficos de la cultura de Quito, eliminaron todo vestigio de lo que significa Quito desde la perspectiva histórica y sociológica. Entonces, no podemos volver a eso, quiteños. Tenemos que realmente proteger a nuestra ciudad porque nosotros la trabajamos, pero la que tienen que disfrutarla es nuestros hijos, nuestros nietos. En esa ciudad tenemos que creer, Miguel, y muchas gracias. El doctor Andrés Páez, candidato a la alcaldía de Quito en la revista de Opinión Democracia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas. Muchas gracias, Miguel. Un cordial debates. Saludo a los oyentes de Radio Democracia. Los electores resolverán este domingo. Les replanteamos voto libre, pero voto informado, reflexivo y responsable. Un voto útil en Quito y el país. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ponte. Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Paga tu impuesto predial con tus tarjetas Diners Club y difiérelo hasta 12 meses. Benefíciate del 8% de descuento por pronto pago del 1 al 15 de febrero. Diners Club, tu mundo sin límite.